Muy buenas noches a los que están conectando. Dios les bendiga a todos, buenas noches. Gloria a Dios que estamos juntos un día más, una transmisión más. Dios es bueno, hermanos. Toda la gloria sea para el Señor. Bonita noche para todos los que están conectando en este instante, para una plática maravillosa, una plática hermosa acerca de quiénes van a entrar al cielo. ¿Cómo puedo tener la certeza? Ahorita vamos a platicar de eso, hermanos. Dios les bendiga, bienvenidos. Qué bueno que están conectando. Pueden mensajear, pueden mandarme comentarios para que hablemos de ese tema. Es para mí un honor inmerecido. Me llamo Rafael. Para los que no me conocen, Rafael Barrera, soy pastor evangélico. Y bueno, hermano en Cristo. Pueden decir Rafa si gustan, no pasa nada. Lo importante es de que hoy vamos a hablar de un tema de Dios, un tema maravilloso. Bonita noche para todos. Qué bueno que están por acá. Vamos a esperar un momentito a ver quién más se llega a conectar. Dios es bueno. Siéntanse en libertad, hermanos, para poder abrir su chat, para poder abrir aquí los comentarios, decirme lo que opinan, lo que piensan, las dudas que tengan. Dios es bueno, gloria a Dios. Juntos, hermanos, para poder estudiar un tema maravilloso, un tema sorprendente, un tema que nos va a llenar mucha paz, mucho amor. Es Dios bueno con nosotros. El tema que te quiero hablar hoy: ¿cómo puedo saber con certeza que voy a ir al cielo cuando muera, verdad? ¿Cómo puedo saber con certeza que vamos para el cielo? ¿Cómo podemos saber eso, hermanos? Gloria a Dios. Hoy vamos a estudiar de esto. Me parece maravilloso. Es un tema exquisito como tal. Porque muchos en la iglesia cristiana, muchos los que nos estamos congregando cristianamente, sabemos que vamos a ir al cielo. Pero hay una gran cantidad de personas que finalmente, aunque van a la iglesia, no tienen la certeza de que van al cielo. Hoy vamos a descubrir cómo podemos saber esto. Hace unos días, hermanos, Dios les bendiga a todos. Qué bueno que están por aquí. Hace unos días, hace 2 días me parece, publiqué, o ayer, no recuerdo bien, publiqué el tema que íbamos a hablar y ya algunos están diciendo que no saben cómo van a hacer para entrar al cielo, que nadie sabe. Vamos a ver esto, ¿vale? Tengo que hacer una pregunta, hermanos, y ustedes me van contestando, ustedes van hablando de esto. ¿Sabe con seguridad, sabe con seguridad que tiene vida eterna y que va a ir al cielo cuando muera? ¿Usted lo sabe, hermano? ¿Lo sabe, hermana? ¿Saben con seguridad que van a ir al cielo? ¿Saben con seguridad que hay vida eterna y que vamos a llegar a estar ahí? ¿Ya lo tienen seguro? ¿Ya te sientes seguro de que vas a entrar al cielo? Si no es así, quédate aquí en esa transmisión. De verdad, quédate aquí. Y si es así, también quédate. Te voy a explicar por qué. Porque así te vas a aprender, tú vas a aprender a proclamarlo para otros, para que otros lo conozcan. Quédense para que conozcan esto. Ahora, Dios, ¿qué es lo que quiere con nosotros? Que estemos seguros, seguros de esa salvación, que estemos seguros de que vamos a entrar al cielo. Y voy a dar unos textos para esto, ¿vale? Bendito sea el Señor. Si alguno de ustedes quiere compartir este enlace, quiere compartir este en vivo, háganlo, para que otros también puedan edificarse con la palabra del Señor. Es maravilloso, hermanos, que Dios nos junta. Es maravilloso, Dios es bueno. Es bueno nuestro Dios, amados hermanos. Eh, que tengan una excelente noche, en verdad. Hoy es un día hermoso. Hoy vamos a tener una excelente noche. Vamos a tener juntos una excelente noche en la palabra del Señor. Esto va a ser algo hermoso. Yo nada más te voy a pedir por favor que tengas en qué anotar, y si no, después vuelves a ver este video, pero que tengas ahí cómo estudiarlo, porque esto nos va a enseñar mucho para que tengas la seguridad de tu salvación. Dice la Biblia, esto es Primera de Juan 5:13. Me gustaría leértelo, ponme mucha atención. Primera de Juan 5:13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Para que sepáis que tenéis vida eterna. Primera de Juan 5:13. Entonces, ¿será que el apóstol Pablo nos está diciendo, en otras palabras, en Primera de Juan, que hay vida eterna? Que hay vida eterna y que tenemos vida eterna. Qué maravilla, porque muchos hoy en día piensan que no. De hecho, cuando posteé el tema que íbamos a hablar hoy, algunos se aventuraron a decir, no, no hay vida eterna. Otros se aventuraron a decir cosas como, nadie lo sabe, solamente Dios lo puede saber. Pero
Curiosamente, el apóstol Juan, de hecho, es el que nos está diciendo el apóstol Juan en 1 de Juan 5, en el 5:13, nos está diciendo claramente: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del unigénito o del Hijo de Dios, en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que hay vida eterna. El texto está maravilloso. Y esto es el texto como tal. En la Biblia tiene un subtítulo que se llama El conocimiento de la vida eterna. Entonces, si yo quiero conocer que realmente soy salvado, que realmente puedo llegar a Dios en el cielo, que voy a estar ahí con Él, tengo que estudiar la escritura, pero no es nada tedioso, es algo maravilloso. Miren, estas cosas os he hablado a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tienes vida eterna. Dice el siguiente texto, el verso 14. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Vamos a empezar a escudriñar un poquito, a aprender un poquito. Y dice, y sabemos, verso siguiente, verso 15, y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que hayamos hecho. Hermanos, muchos en las iglesias pensamos que podemos pedir cualquier cosa: casa, carro, mansiones, yates, viajes, amor, salud. Y sí, efectivamente puedes pedir prácticamente lo que quieras. Sin embargo, aquí lo que dice el texto es: cuando pidas algo, conforme a su voluntad, Él te oye. ¿Y qué será conforme a su voluntad? Por ejemplo, si yo le digo: Señor, que en tu voluntad sea que todos los que están escuchando en este en vivo y los que se están conectando y se conecten, se abra el entendimiento a través de tu Santo Espíritu, para que puedan entender la palabra de este día y tengan seguridad de la vida eterna que das, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces, sencillamente, hermanos, esto es bajo su voluntad. Y lo que pedimos conforme a su voluntad, eso va a suceder. Así es que no debo de pedir cosas personales para deleite, sino conforme a la voluntad de Dios. Hoy yo pido por ti, ¿estás de acuerdo? Hoy pedí por ti, para que tengas esta seguridad. Y sabemos, dice el texto 15, y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos. Y el verso 16 dice: si alguno viera a su hermano, fíjense bien, cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es, para los que cometen pecado que no sea de muerte, hay pecado de muerte, por lo cual yo no digo que se pida. ¿Y qué será el pecado de muerte por el cual no deberíamos ni de pedir? Pues aquel que ya apostató de la fe, aquel que ya negó a Cristo, aquel que no quiere seguir a Dios, es un pecado de muerte. Aquel que no se arrepintió, que incluso dijo que era de Cristo, pero ahora renuncia a Cristo, que ya no quiere seguir a Cristo porque jamás realmente le siguió. Ese es el pecado de muerte. Aquel que realmente quiere hacer obras de maldad y que no va a querer dejar de hacer obras de maldad. Pero para los que estamos en Cristo, para los que hemos confiado en Cristo, tenemos esta gran promesa. Ahora, supongamos que usted estuviera pasando delante de Dios ahora mismo. Piensen por un instante. ¿Por qué debería Dios dejarte entrar al cielo? ¿Por qué debería Dios dejarte entrar al cielo? ¿Qué podríamos responder a eso? ¿Por qué podría dejarme entrar al cielo? ¿Porque un día en la iglesia repetí una oración? ¿Porque un día dije, yo me arrepiento, pero jamás le conocí, mi corazón estaba lejos? ¿Por qué debería de entrar al cielo? ¿Porque proclamé su nombre o di el evangelio? De hecho, la palabra dice prácticamente en Mateo 7 que muchos dirán: Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto y aquello. Mas Él va a decir: apartados de mí, jamás los conocí, hacedores de maldad. Entonces, ¿por qué, si pasara hoy frente a Dios, si pudiéramos pasar frente a Dios en este instante, por qué podríamos entrar al cielo, hermanos? ¿Por qué sería? Bueno, tal vez no sabríamos qué responder a tal cosa. Lo que sí necesitamos saber es que Dios nos ama y ha provisto una manera por la cual podemos saber con seguridad dónde pasaremos la eternidad. Entonces, Dios te ama, Dios me ama, pero aunque tú tal vez no tienes las palabras adecuadas para poder decir: por esto puedo entrar al cielo, tal vez no las tengas, nadie las tiene, esto me queda claro. Algunas personas que vieron el post de este tema de hoy dijeron:
No es posible, nadie puede saber quién entra al cielo y quién no, solamente Dios el Padre lo puede saber. Claro, es cierto, pero tú puedes tener la convicción de que sí vas a entrar y te explico el por qué. La Biblia declara de esa forma, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Juan 3:16. Te lo repito, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda. Yo te pregunto, ¿has creído en el sacrificio del Cordero para el perdón de tus pecados? ¿Has creído en que Cristo pagó por tus pecados, por tu maldad en esa cruz? ¿Has creído que eso que Él recibió, ese gran castigo, esa, esa dolencia, esos dolores, todo lo que Él vivió desde los azotes, la muerte en la cruz, has creído que tú la merecías en vez de Él y que sin embargo Él pagó por ti para que tú seas salvo? A eso se le llama gracia. No lo merecíamos y sin embargo pagó por nosotros porque nos arrepentimos de una vida de maldad, de estar lejos de Dios, de no conocer a Dios. Y cuando le conocemos y entendemos que Él murió por nosotros en esa cruz, entonces, hermanos, es cuando empezamos a ver definitivamente, con gozo en nuestro corazón, hoy, aunque se oiga un poco diferente y un poco difícil a los demás, con gozo en el corazón, empezamos a ver que pagó por mí, bendito sea el Señor. Hola hermanita, saludos a Ecuador. Tata Aguiler, hermanita o hermanito, no es que no conozco el nombre, si es masculino o femenino. Tata Aguiler, espero me pongas por ahí. Hasta Ecuador el saludo. Dios te bendiga. Dios ha pagado, Dios ha pagado. Jesús pagó en la cruz. Jesús pagó en la cruz para el perdón de tu pecado y el mío. Tania, ok, Tania, gloria al Señor, bendito sea el Señor. Mucho gusto, Tania. Rafael Barrera para servirte. Entonces, dice la palabra en Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único unigénito. Qué gran noticia, porque si tú crees en Él, no te vas a perder, jamás te vas a perder, mas tendrás vida eterna. Entonces tenemos que entender esto primeramente, hermanos, tenemos que entender esto. El problema que nos impide acceder al cielo, el problema que nos impide entrar al cielo es la naturaleza pecaminosa. Es el pecado por cuanto es así. Entonces, esta naturaleza pecaminosa que el hombre tiene nos impide relacionarnos con Dios. Si no queremos dejar el pecado, el pecado nos separa de la gloria de Dios. El pecado nos separa. Bendiciones, Gilsi, Ochoa, Dios te bendiga. Entonces, él nos separa porque estamos pecando. Si pecamos, seremos destituidos y separados de la gloria de Dios. Pero ojo, ojo, Él dijo que todo aquel que en Él crea, al que ha creído que Él ha muerto por nosotros y que resucitó al tercer día, y todo aquel que crea en esto, no se va a perder jamás, va a tener vida eterna. Entonces, porque la Biblia declara en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Por lo cual sí, definitivamente, para poder entender mi entrada al cielo, para poder tener la seguridad de que voy a entrar al cielo, que vas a entrar al cielo, hermano y hermana, para que tengas esa seguridad, primero tenemos que entender la primer cosa, que porque todos pecamos, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Todo hombre ha pecado y queda destituido de la gloria de Dios. Así de sencillo. Bienvenida, hermanita, Dios le bendiga. Qué bueno que ya se conectó también. Entonces, hermanita Celia, bienvenida. Entonces, nadie puede salvarse a sí mismo. Nadie puede salvarse a sí mismo. No podemos salvarnos a nosotros mismos. Definitivamente no podemos. Analía, bienvenida, hermanita. Dice, tener conocimiento, debo creer que Jesucristo de Nazaret es Dios, debo creer que soy pecador, es convicción de pecado, claro está, y el pecado me ha separado de Dios, de Jesucristo de Nazaret. Es correcto todo lo que me está escribiendo aquí. Él resucitó de la tumba. Exacto, tenemos que tener esa convicción de que es lo que dice la Biblia, que Él es y Él hará lo que promete. Al poner mi confianza en Él, entro en una relación personal y eterna con el Hijo de Dios. Así que veré cara a cara
cuando despierte del sueño de la muerte y estaré en el cielo. Es correcto, precisamente, hermana, de eso se trata. Precisamente se trata de esto, de que efectivamente para tener la convicción tengo que empezar por entender que estábamos destituidos por el pecado, pero Dios ha proveído tremenda, gran salvación que es Cristo. Y Cristo ha muerto para que nosotros, al creer en esto, tengamos definitivamente, tengamos vida eterna si creemos en él. Bienvenida, hermanita Imelda, Dios le bendiga. Entonces, mis amados hermanos, no podemos salvarnos a nosotros mismos, solamente Dios puede salvarnos. Dice la Biblia, porque por gracia sois salvos. Por gracia sois salvos. La gracia que es algo que no merecemos y sin embargo Dios nos lo está dando. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Así es que no hay nada que tú y yo podamos hacer para entrar al cielo. Esto es por la gracia de Cristo, un don inmerecido, un regalo inmerecido. Esto lo pueden ver en Efesios 2, 8 al 9. Es gracia, un regalo formidable de Dios, un regalo maravilloso que Dios nos está dando. Es lo que nos hace entrar al cielo. Entonces yo me pregunto, si la paga del pecado es muerte, como dice la Biblia en Romanos 6:23, si la paga del pecado es muerte, entonces la dádiva de Dios es mayor porque es Cristo Jesús. Es mayor y no es muerte, sino que es vida. Y una vez dada la vida, ¿quién te la quitará? Nadie puede quitarte la vida que Dios te ha dado. Una vez que Él te ha dado vida porque creíste en Él, porque confiaste en Él, porque tienes una relación con Él, cuando esto sucede, jamás nadie te va a poder arrebatar de su mano. Hay textos para esto, ¿de acuerdo? Si los tienes, ponlos. Entonces, hay textos que nos dicen esto. Y es maravilloso porque la salvación no la vamos a perder por tus propios tropiezos. Vamos a ser corregidos aquí mismo, pero el Señor al que ha salvado, no hay más que hacer. Dios es santo, Dios es justo, hermanos, y de alguna manera el pecado tiene que ser castigado, ¿cierto? Tiene que quitar el pecado de la humanidad para que podamos entrar al cielo. Aún así, aunque el pecado es castigado, Él nos ama y ha provisto para el perdón de nuestro pecado algo importante. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. Entonces, si yo quiero entrar al cielo, al Padre, a la gloria del Señor, únicamente a través de creer en Cristo puedo llegar a hacerlo. Una vez que logramos hacer esto, de creer en Cristo, tener fe en Cristo, arrepentirnos del pecado y tener una relación personal con Cristo real, entonces podemos llegar a ver al Padre. Ahora, hace rato, fíjense, no tiene ni horas, hace un ratito yo estaba predicando que nuestro corazón tiene una dirección y es Dios. Tenemos que dirigir nuestro corazón a Dios, directamente a Dios. Tenemos un camino humano finalmente. Humanamente vamos a tener muchas fallas, mis amados hermanos. Humanamente tendrás distracciones, pero tu corazón bien enfocado en quién es Dios. Cuando tú enfocas tu corazón en quién es Dios y en quién es nuestro Señor Jesucristo, y tu corazón va caminando hacia Dios constante, en esa relación maravillosa que nos dice la hermana Analia, en esa misma relación maravillosa que tenemos con Cristo, ¿qué sucede? Que la vida constante que me está atañendo y llenando de dudas y de problemas y de situaciones, incluso de pecado, se va haciendo menor para que pase algo mayor, que es mi relación con Dios. Así es de que si quieres tener la certeza de que al morir irás con Cristo, empezamos con esta maravillosa relación que tenemos con Dios. Y entendamos lo siguiente: Él pagó por nosotros, no fue algo que nosotros pudiéramos hacer. De hecho, en el 1 de Pedro 3:18 dice algo así, miren: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. ¿Cuántas veces? Una sola vez, mis hermanos, por los pecados. El justo por los injustos, que somos nosotros, para llevarnos a Dios. Entonces, el esfuerzo, óiganlo bien, hermanos, el esfuerzo de llevarnos al Padre es de Cristo, no nuestro. Por lo cual, la seguridad que tengo de entrar al cielo es por la fuerza de Cristo, por su convicción, por su amor, por su elección.
si yo me arrepiento y hago una relación con Cristo y dejo mi vida de pecado y trato de luchar en todo lo posible resistiendo el pecado para relacionarme cada vez de manera santa con Dios y corrijo mi vida para mi Dios y para mi Dios, llega un punto definitivamente que no por obras entraré al cielo, pero eso que estoy haciendo es porque creí en su salvación, porque creo que ya me salvó, porque ya el Señor me ha salvado y ahora estoy agradecido, tan agradecido que mi vida ha cambiado, ¿vale? Si alguien tiene algún comentario puede hacerlo con confianza, hermanos. Entonces, primera de Pedro 3:18 nos dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Ahora, hermanos, Jesús fue resucitado de la muerte, ¿cierto? El cual, dice la palabra, fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Es decir, Él nos justifica y por eso fue resucitado, para que fuéramos justificados. ¿Qué significa ser justificado? Que ahora somos sacrificio justo para el Señor. Voy a ir un poquito más atrás en la Biblia. En el Génesis, y es un muchito más atrás, en el Génesis, mis hermanos, el hombre pecó contra Dios, desobedecieron la ordenanza de Dios de que no tomaran del fruto prohibido. El hombre tomó el fruto prohibido, de hecho la mujer lo tomó, el hombre comió del fruto porque se dejaron engañar por la serpiente. Ellos estaban escondidos de la presencia de Dios y tenían tejidas con hojas de higuera ropajes para tapar su desnudez. Cuando Jehová preguntó por qué estaban así, por qué estaban de esa manera, ellos confesaron que el hombre dice: la mujer que me has dado me dio del fruto, ¿no? Y la mujer dice: la serpiente me engañó. Lo que hizo Dios en ese momento, cuando la paga del pecado es muerte, no los mató, ¿sabes? No los mató, si no, no estaríamos aquí. Tenían que tener descendencia. Entonces los cubrió con pieles de animales. ¿Qué se supone que tendría que hacer para darles pieles? Un sacrificio animal. Entonces se corrió sangre inocente por el pecado de un culpable. No significa que la humanidad quedó cubierta, porque no es lo mismo la sangre de un animal que, aunque el Antiguo Testamento está lleno en Levítico de enseñanzas de sacrificios, las órdenes sacrificiales, está lleno de eso, no significa que eso salva. El único que puede salvar es Cristo. Pero la matanza de animales hizo tan bárbara que la gente los mataba ya sin piedad, por lo cual Dios quedó hastiado de ese tipo de sacrificios, porque no tenían piedad sobre los animales, sino que dejaban caer su pecado sobre ellos y seguían pecando y seguían matando animales. Ya no era importante el matar animales. No tenían compasión ni misericordia por los animalitos. No tenían nada de eso. Entonces viene Cristo a la tierra, es decir, Dios se hace hombre, toca la tierra, camina como hombre, hace todo como hombre, es hombre en ese sentido, y vence el pecado y llega a la cruz libre de pecado para darse el sacrificio él mismo, para que tú y yo fuéramos perdonados, para que confesáramos que creemos en ese sacrificio, que creemos en Cristo, y cuando Él resucita es un sacrificio justo, porque Él no había pecado. Y sin embargo, tomó tu pecado y tomó el mío para que entráramos al cielo. Entonces, mis amados hermanos, viéndolo de esta manera, para que lo pongamos a pensar un poquito, resulta que la sangre de Cristo nos protege, dicen muchos, y tiene poder. Lo que la sangre de Cristo hizo fue redimirnos para que entremos al cielo, pagar por nosotros, pagar la deuda que tú y yo no podíamos pagar. Eso hizo Cristo en la cruz. Y al hacer esto Cristo en la cruz, nos da la entrada al cielo. No se pagó la sangre de un cordero, sino el del Cordero de Dios. No se pagó la de un becerro, fue la del mismo Jesucristo, el Mesías, el ungido de Dios, Dios hecho hombre, dio su sangre por ti y por mí. Es un precio alto, altísimo, lo más alto que se puede obtener. No hay un precio más alto que la sangre del Cordero. Y si ya se derramó esa sangre y tú creíste en eso y realmente lo crees,
entras al cielo por un precio altísimo y no por algo que tú puedas haber hecho, no por algo que podamos hacer. Entonces, por lo tanto, regresando a la pregunta original, ¿cómo puedo saber con certeza que voy a entrar al cielo cuando muera? Bueno, la respuesta sería esta. La respuesta sería: crea en el Señor Jesucristo y serás salvo. Cree en Cristo y serás salvo. Hechos 16:31. ¿Te parece bien creer en Cristo? ¿Has creído en Cristo? Tenemos esa certeza. Ahora, muchos cristianos dicen: ya sé que voy a entrar al cielo porque creí en Cristo, pero no saben explicarlo a los que están afuera. Por eso estamos aquí, para que tú y yo podamos aprender juntos cómo explicarlo a los de afuera, cómo explicarle a la gente cuando predico el evangelio, cómo le puedo explicar a la gente que pueden entrar al cielo si creen en Cristo, qué textos bíblicos puedo utilizar. Si no los anotaste, regresas después a este video y los ves. Pero hay textos donde nos enseña la escritura cómo puedo entrar al cielo, cómo puede una persona entrar al cielo y qué seguridad tengo que al morir voy a entrar al cielo. Para empezar, si ya tengo la seguridad de que estoy destituido de la gloria de Dios por mis pecados y transgresiones y la entrada es al infierno, esa seguridad la tienen todos, aunque sean ateos, saben de antemano que hay un Dios, pero lo niegan. Pero tú y yo sabemos que aunque no crean, van a ir al infierno. Ahora bien, el que crea no solo por creer que hay un Dios significa que entró al cielo. Porque muchos creen que hay un Dios, pero no le honran. Incluso el satanista cree que hay un Dios, pero está en contra de él. Los brujos igual. Creen que hay un Dios. Dice la palabra: hasta los demonios creen los demonios creen y tiemblan. Entonces, no se trata nada de creer que hay un Dios, sino de tener una verdadera relación, como igual lo dijo hace rato la hermana Analia, de tener una verdadera relación con Cristo Jesús para poder entrar al cielo. Y la relación que tenemos con Cristo Jesús, ¿cuál es? Primeramente, que he creído en Él, en su sacrificio, y por esta fe que profeso en Él, y por esta fe que he puesto en Él, de que Él me puede salvar y que así es, y que ya me salvó por esa fe, entro al cielo. ¿Y cuál es el producto de mi fe? Mi cambio de actitud hacia la vida y mis obras cambiadas y regeneradas en obras del Señor. Así es de que ahora que tengo fe, empiezo a orar para Dios de manera diferente, de una forma maravillosa y adecuada que yo ni siquiera me imaginaba que podía hacer, porque ahora es Dios quien me inspira a ser un mejor hombre, a ser una mejor mujer, según sea el caso, y para que podamos realmente mostrar como luz del mundo quién es nuestro Señor. Entonces ahora la fe nos mueve. Ahora la fe nos lleva al movimiento de decir: aquí estamos, Señor, aquí estamos, y aquí estamos para servirte. Dice la palabra así: mas, fíjense bien, a todos los que le recibieron, oiganlo bien, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¡Qué maravilla! Juan 1:12, ahí apúntale, Juan 1:12, porque Dios, estoy seguro que tú algún día vas a ir a predicar el evangelio y que estos textos te van a servir muchísimo. Cuando alguien te diga: ¿cómo puedo tener la seguridad que voy a entrar al cielo? Ahí tienes textos. Juan 1:12 dice así: que por lo que todos creyeron, dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A los que a él recibieron, a los que creen en su nombre. Ahora bien, hermanos, fíjense bien, importantísimo. Si tú crees en el Señor, si tú crees que tú le recibiste en tu corazón, y no solamente le recibiste en tu corazón para decir: ok, creo en Cristo, creo que existe, no, sino que le recibiste para que controle tu vida su Santo Espíritu, para que controle tu voluntad, su buena voluntad, que por cierto es agradable y perfecta. Cuando tú decides esto y entregas tu voluntad al Señor, entonces estás recibiendo a Cristo. Ahora, ¿qué pasa con esto? Hace rato te leía: por cuanto todos pecados están destituidos de la gloria de Dios. Éramos enemigos de Dios. Y a todo el que a él que le ha recibido y que cree en él, hoy en día les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hermanos, no sé si alguno de ustedes tenga hijos, no sé si alguno de ustedes sea un hijo, pero qué padre y qué madre deja de ser padre y madre. Ninguno. Y cuando ya es tu padre, no te va a volver a abandonar.
no te va a dejar a la deriva. Dios te ama, Dios me ama, Dios nos ama. Y si te arrepentiste, quiere obrar en tu vida, quiere obrar en ti, quiere obrar en tu persona, quiere obrar en todo lo que tiene que ver con tu existencia. Y nosotros tenemos que dar paso a esta relación maravillosa con Dios. Entonces, cuando a un cristiano le pregunto, ¿qué seguridad tienes de ir al cielo? Es que es por su fuerza, no por la mía. Yo solamente sé que le amo, que me ama, que tenemos una relación maravillosa, que conozco de Dios, que trato de conocerlo cada día más, que me esfuerzo por conocerle día con día, que me esfuerzo por servirle día con día, que voy a buscar cada vez más de su voluntad en mi vida día con día, que no voy a permitirme mi carne prevalezca sobre mí, sino que quiero que el Espíritu esté en mí todo el tiempo prevaleciendo para crecer día con día en Él. Cuando esto sucede, hermanos, ni siquiera tengo que preguntarte, ¿tienes la seguridad? Sé que te veré allá, sé que te veré en el cielo, sé que estarás ahí, porque te esfuerzas en el Señor, porque lo estás haciendo de constante, porque tu relación primordial en la vida es Dios. Todo lo demás es gracia y es una maravillosa gracia. ¿Tienes buena familia? Bendito sea el Señor. ¿Tienes mala familia? Bendito sea el Señor, porque todo puede mejorar, pero tu relación con Dios es indeleble. Él te puso sello, te compró, nada te quita de su mano. ¿Quién le arrebatará al omnipotente algo de su mano? Nadie puede, nadie. Eres del Señor. Así es que si tú crees que no vas a entrar al cielo, estás equivocado si ya creíste. Y si no has creído en el Señor como Salvador, es momento de que lo hagas, porque en sus manos está la paz, la tranquilidad y la seguridad eterna. Fuera de eso no hay nada. Fuera de eso no tienes nada, pero en la seguridad eterna tienes todo en el Señor, mis amados hermanos. Entonces, sencillamente, hace rato yo lo leía y se los leo ahorita. Romanos 6:23 dice, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El regalo de Dios que nos da es vida eterna. Dios no da y quita. Aunque de ese libro de Job que a veces pone y a veces quita, la eternidad, la salvación no te la va a dar para quitártela. Dios es perfecto, su obra es perfecta y está perfeccionando su obra en cada uno de nosotros. Lo que tenemos que hacer es vivir esa obra en Cristo, vivir esa obra en el Señor, empezar a conocerle cada vez más. Ahora mismo usted puede vivir una vida plena, como hermano en Cristo se lo digo, usted puede vivir una vida plena en el Señor, vivir una vida en abundancia en relación con Dios. No es una vida en abundancia en relación con el dinero, sino una vida en abundancia en el amor de Dios, en la que me relaciono con Dios y vivo en abundancia. La fe del hombre de Dios tiene que crecer constantemente, no empequeñecer. La fe que tenemos en Cristo tiene que crecer constantemente. No se hace más chica, siempre se hace más grande. A veces nos vamos enfriando porque la vida nos trata un poco difícil. A veces tenemos problemas, a veces nos alcanzan las frustraciones, los traumas, los dolores. Nos pasan muchas cosas, mis hermanos, yo lo sé. A todos nos pasa. Para eso está la iglesia, para eso estamos los hermanos. Dios dijo, claramente Jesús dijo, nuevo mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros como yo los he amado. Así es que hermanos, en el amor de Cristo les amo y ustedes tienen que amar a los demás también en el amor de Cristo. Y esto nos hace crecer como cristianos y nos hace vernos como verdaderos cristianos. Oramos los unos por los otros aunque no nos conozcamos, porque Dios es bueno. Entonces, si el Señor prometió algo y prometió que te dará una vida eterna, ¿qué crees que va a hacer Dios? ¿Cumplir o mentir? Cumplir claramente. El problema es la indecisión de la gente, la falta de convicción y la falta de fe. Llegamos a pensar, ¿cómo puedo tener la seguridad de mi salvación? Porque todavía no vives el arrepentimiento genuino, porque no estás buscando la voluntad de Dios en tu vida. Y es válido, no te condeno, no condeno que tengas esa duda, todos la hemos tenido, incluso ya siendo cristianos. Es válido que te lo preguntes. Porque a lo mejor tu fe se ha enfriado, porque tu resultado de la fe, que son tus obras, se está enfriando. Pero cuidado, cuidado con no dejarte confundir por la vida, ni por los demonios, ni por nada que te rodee, porque tú tienes que tener la convicción del que pagó por ti, y el que pagó por ti, él no puede ser engañado. Así es que ojo, si ya pagó por ti, te va a resguardar, te va a cuidar. Ahora, dice la palabra de la siguiente manera, Jesús nos da
algo para que pensemos. Y si me fuere, dice, y si me fuere y os preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy vosotros también estéis. Juan 14:3. Entonces dice el Señor que Él dice, cuando me fuere, preparar lugar para que estemos con Él, para que estemos con Él. Cristo no nos ha dejado ni nos dejará, es fiel. Nosotros los hombres somos los que fallamos. Tenemos desconfianza de la seguridad eterna por el hecho de que nosotros somos quienes por lo regular fallamos, y fallamos incluso a la gente que amamos, y pensamos que como fallamos nosotros como humanos, Dios va a fallar, pero Dios no es humano, es Dios. Y en Cristo habita toda la deidad en plenitud. Así es de que no tiene por qué fallar, es perfecto. Su fuente es inagotable, su fuerza es inagotable, es infinita su sabiduría y su misericordia se renueva cada día. Entonces, hermanos, ojo, si queremos aceptar a Jesucristo como Salvador en nuestra vida, y si ya lo tenemos como Salvador, tenemos que hacer una relación maravillosa con Dios, maravillosa, de verdad. Entonces, ¿qué debería yo de estar buscando constantemente en mi relación con Dios? Cómo honrarle, cómo hablar de Él, cómo llevar el Evangelio a otros, porque saben, hermanos, podemos llegar al cielo, y la pregunta es no solo que podemos, sino que vamos a llegar ahí. El Señor te redimió, Él cubrió con su sangre tus pecados, te renueva, te limpia, te salva para que entres al cielo. Pero ahora yo te voy a preguntar algo importantísimo. ¿Cómo piensas entrar? ¿Acompañado de quien le predicaste el Evangelio o solo? Yo te invito a que sea acompañado de otras personas a quien les prediques el Evangelio. Yo sé que hay muchas personas que están en contra de lo que tal vez hoy te digo. Yo sé que hay muchas personas que van a decir, ¿sabes qué? Nadie tiene la seguridad. ¿Sabes quién no tiene la seguridad de que van a entrar al cielo? Mucha gente que tiene toda la doctrina y los dogmas totalmente católicos, que piensan que si me porto bien entraré al cielo, pero si no me porto bien no entraré al cielo. Definitivamente nuestro comportar tiene mucho que ver con el verdadero arrepentimiento o no para poder creer en Cristo. Porque en nuestro comportar y en el arrepentimiento del mal comportar está verdaderamente el entrar al cielo por el perdón de Cristo. No porque yo me porto bien. Hay gente que se porta maravillosamente bien y moralmente son muy buenos, pero no van a entrar al cielo. No van a entrar al cielo. Cuidado con eso. De hecho, en Mateo 7 lo especifica. Miren, se los voy a leer. Mateo 7. Denme chance en lo que llego ahí. Mateo 7. Dice así, miren. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, nosotros profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, no os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Este texto, esta porción me mueve mucho el corazón, hermanos, porque la iglesia, los pastores, deberían estar predicando a su congregación, a sus hermanos, a sus amados hermanos, si es que son amados hermanos, y así se los digo, si es que son amados hermanos del pastor, deberían estarles predicando, prediquen el evangelio. Hagan la voluntad del Padre, porque la voluntad del Padre es llevar a la gente al arrepentimiento para que sean salvos, crean en Jesucristo como Salvador y sean salvos. Por eso es que dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y en las iglesias hoy en día están enseñando cosas como, si tú das una ayuda a la iglesia, si tú vienes regularmente a la iglesia, entrarás al reino de los cielos. Pero no, lo que el Padre quiere es que prediquemos el evangelio, que hablemos de la salvación, que hablemos de la buena nueva de salvación, que todo el mundo conozca que hay salvación. Es lo que el Padre quiere. Entonces dice, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Pero, ¿y qué hay del anuncio del evangelio? Muchos llegan a confundir, profetizamos en tu nombre, pero profetizar significa hablar y discernir la palabra del Señor para la gente que no lo entiende.
enseñarles, hablar de parte de Dios. Pero hacer la voluntad de Dios es ir en el trabajo evangélico de toda la vida, como Jesucristo lo hizo, toda su vida para servir a Dios, nosotros también, lo que nos quede de vida. Entonces, ¿por qué la iglesia hoy en día, pregúntate esto, por qué la iglesia a la que asistimos no nos enseñan que tenemos que dar como prioridad predicar el evangelio para hacer la voluntad de Dios? Porque si no hago la voluntad de Dios, pero echo fuera demonios, pero profetizo en su nombre, pero hago uno que otro milagro, eso no te garantiza la entrada. Lo que te garantiza la entrada en el cielo, que es hacer la voluntad del Padre. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Me pregunto yo. No solamente es predicar el Evangelio, claro que es predicar el Evangelio, pero la voluntad del Padre está expresa en el texto que les di hace rato. En el texto que les di hace rato. Y se lo repito, un texto conocidísimo. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su unigénito, a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Para qué? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ¿qué es lo que quiere la voluntad del Padre? Que creamos en Cristo, que creamos en Cristo como verdadero Salvador, que creamos en el Señor, que creamos en Él, de verdad. En el libro de Mateo también, en el capítulo 11, verso 25, dice, venid a mí y descansar. Dice, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y los entendidos y las revelaste a los niños. Bendito sea el Señor. Dice, sí Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, y ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Es decir, a quien Cristo quiere revelarle el Padre. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Entonces, mis amados hermanos, piénsenlo desde este punto de vista. Si llevar el yugo de Cristo es más fácil, es porque el del mundo es una presión social que siempre nos está apretando constantemente. Pero, ¿qué es lo que quiere que hagamos nuestro Señor Jesucristo? Que seamos mansos y humildes de corazón. Entonces, mansos y humildes de corazón, ¿para con quién? Para con Dios el Padre. Para con Dios el Padre. Lo que el Padre haga, eso queremos hacer. Eso queremos hacer. Entonces, ¿habrá alguna forma como tener la certeza de que Dios me salva? Sí, sí la hay. Y eso es convicción de pecado para empezar. Y que no se trata de tu fuerza ni de la mía, mi amado hermano. No, mi amada hermanita, no se trata de tu fuerza ni de la mía, sino de lo que Cristo hizo por nosotros, de lo que Él hace por nosotros. Entonces, tenemos que entender lo siguiente. ¿Cómo puedo ser salvo? ¿Cómo puedo entrar al cielo? ¿Cómo puedo salvarme? Esta pregunta puede parecer muy sencilla, pero es profunda. Y la pregunta más importante que se puede hacer es ¿cómo puedo ser salvo? La pregunta más importante que cualquier persona se puede hacer es ¿cómo puedo ser salvo? ¿Cómo puedo entrar al cielo? ¿Cómo llegar al cielo? ¿Cómo ser perdonado? Esa es la pregunta más importante que un hombre puede hacerse. Si no se está preguntando eso, entonces ¿qué se está preguntando? La gente no va a la iglesia preguntándose, Señor, ¿cómo puedo entrar a tu reino? La gente va a la iglesia preguntándose, Señor, ¿cómo me puedes dar una camioneta? Dame prosperidad, dinero, vida y salud, amor y viajes. Eso van a la iglesia, tristemente. Pero no van preguntando, Señor, no hay gloria en la tierra más grande que tu gloria. No van diciendo eso. Hay que decirlo. No hay playa tan hermosa como va a ser tu gloria, Señor. No hay lugar tan maravilloso ni nada en la tierra que pueda llenarme más que un minuto en tu presencia y para pensar que en la eternidad me tendrás y que yo estaré contigo y te tendré en la eternidad. No hay mucho que decir, no hay palabras para agradecer tal cosa, tan grande cosa. Nos hemos olvidado que la gloria es para el Señor. Y las iglesias están proclamando y predicando un Dios de la lámpara maravillosa. No es así.
Creamos en Dios con todo lo que somos, con toda nuestra fuerza. Amémosle con todo lo que somos, con toda nuestra fe, nuestra mente, nuestra potencia, todo lo que podamos ponerlo ante Dios, hay que ponerlo. Y de allí emergerán cosas importantes. De allí emergerán cosas grandes. De allí va a venir tu relación con Dios. Porque si tú pones toda tu fuerza y Él pone de su fuerza, nada te separa del amor de Dios. Si nos preguntamos cómo podemos ser salvos, bueno, no hay ninguna cuestión más importante en nuestro destino eterno que esta pregunta. No hay una pregunta más importante. Pero hay una. Para corregirlo, hay una más importante. Yo me pregunto en mi vida, la más importante en mi vida es cómo puedo llegar a ser salvo. Y entonces ya pienso en la salvación y pienso en el perdón de Dios para entrar al cielo. Pero cuando ya entré, cuando mis pies se dirigen al cielo por el poder del Evangelio, por el poder de Cristo en esa cruz y en la resurrección, cuando yo creo en Cristo, la siguiente pregunta, igual de importante y a lo mejor me atrevo a decir que hasta más, es la siguiente. ¿Cómo puedo servirte para que otros sean salvos? ¿Qué hago? Heme aquí. ¿Me salvaste a mí? ¿Cómo te sirvo para que salves a otros? ¿Cómo te sirvo para que otros escuchen? ¿Cómo te sirvo para que otros crean en ti, Señor? Es increíble. Hay un carcelero en Filipos que le preguntó a Pablo y a Silas, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Hechos 16:30. Pablo y Silas respondieron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Esto es en el verso 31, 16:31 de Hechos. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Entonces, ¿cómo puedo ser salvo? ¿O por qué tengo que ser salvo? Bueno, todos estamos infectados con el pecado, como lo mencionaba. Nacemos con el pecado. De hecho, el Salmo 51:5 lo menciona. Y personalmente escogemos pecar. De verdad, la gente escoge pecar. Eclesiastés 7:20 también lo menciona. Primera de Juan 1:8 también lo menciona. Y el pecado es lo que nos hace no ser salvos. Entonces yo quiero tener la convicción de que voy a entrar al cielo. Mi guerra y mi lucha es contra mi propio pecado. Mi lucha constante y toda mi fuerza la pongo para luchar contra mi pecado. Y no se trate con eso una iglesia en la que te digan, esta es la lista de pecados, hermanos, que tú no debes de cometer. Es que tú conoces tu carne. Y sabes en qué estás pecando y tienes que luchar contra eso. Hacer una relación grande con Dios en el que te va a fortalecer para vencer en esa lucha. Yo les dije cuando empecé esas transmisiones y para los que de la iglesia me conocen ya, se los digo claramente, la batalla está ganada en el nombre de Jesús. De verdad, porque su nombre tiene poder. El mío no. El de Jesús sí. Así es que si yo pongo mi confianza en Él, la batalla la tengo ganada. Así es que si yo quiero luchar contra mi pecado, es en el nombre de Jesús, por propósito y obra de Jesús, que voy a luchar contra mi pecado. Y voy a vencer. Porque el Señor me va a hacer vencedor. Pero sucede que el Señor ya venció el pecado en la cruz y he sido perdonado a todo pecado cometido. Es cierto. Pero el hecho de que esté perdonado significa que ya no debería de amar ejercitarme en pecado. Por lo cual, entonces tengo que luchar constantemente para no tener como ejercicio el pecado. Porque si bien la paga del pecado es la muerte y el destino es el infierno, hoy, gracias a Dios que tengo salvación, debo de glorificar a Dios con todo lo que soy. Por lo cual debo de agradecer a Dios con todo lo que soy. Y cada vez que yo sienta que estoy cayendo en pecado y en problemas como ese tipo, en circunstancias que no debería, e incluso en incertidumbre o en incredulidad, debo de recordar que no es por mi fuerza, sino por Cristo que entró al cielo, por su gracia, por su misericordia. Así es que, hermanos, ya vemos cómo fue proveído la salvación. Sabemos que es Dios quien se sacrificó por nosotros, permitiéndonos a nosotros la salvación. Pero Él se permitió ser crucificado. Él permitió ser crucificado para que tú no sufrieras eso. Juan 10:15, lo puedes tú checar ahí. Él podía morir y ya. Él como humano podía haber muerto y ya, sin salvarnos. Pero Jesucristo era Dios. Su muerte tenía un valor eterno e infinito. Era Dios en la tierra.
y sigue siendo Dios finalmente en el cielo. Pero esa muerte tenía un valor tan grande. No era la muerte de William Wallace como los escoceses que se murió un caudillo. No es como que en México mataron a Hidalgo. Estamos hablando de Dios dando la vida por nosotros. Tanto amor. Tanto que nos dio. Así es que, hermanos, definitivamente creer en Jesucristo nos lleva a la salvación. ¿Quieres tener la seguridad de tu salvación? Hay muchísimos textos bíblicos que nos afirman la seguridad de nuestra salvación. A mí en lo personal tengo que preguntar algo a todos los hermanos en Cristo, a todos los hermanos. Y yo te pregunto a ti, al que llegue a estar conectado, al que pase este video, que después lo veas, yo te voy a preguntar algo, hermano, hermana. Te voy a preguntar lo siguiente: ¿cuál es el evangelio? ¿Qué es el evangelio? Si alguien quiere poner el texto aquí puede ponerlo, pero ¿qué es el evangelio realmente para ti? ¿Qué es lo que te enseñaron en tu iglesia que es el evangelio? ¿Qué es verdaderamente el evangelio? ¿Qué te están enseñando? Para saber qué es el evangelio, hermanos, porque muchas iglesias no enseñan qué es el evangelio. Entonces la gente, en un tema tan importante como qué es el evangelio, no conocen el tema, por lo cual no pueden llegar a verdaderamente tener un entendimiento grande de qué es el evangelio, y por lo cual sencillamente su salvación pende de las doctrinas de hombres. El evangelio, para todos aquellos que lo saben, bueno, lo corroboran ahorita, pero los que no lo sabían, quiero especificárselo. Tú puedes decir, sé que es el evangelio, son las buenas nuevas. Pero qué buenas nuevas, las buenas nuevas de salvación, claro está. Bendiciones, hermanos, Dios me le bendiga. Bienvenido, Jesús Antonio, bienvenido. ¿Qué es el evangelio? Miren, en la palabra, en 1 Corintios, capítulo 15, dice en el verso 3: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Así, sencillo, repito, porque primeramente os enseño lo que asimismo recibí. Pero vamos a ver el contexto. El capítulo 15, verso 1 dice: además os declaro, hermanos, el evangelio. Es decir, Pablo está diciendo, te digo que es el evangelio. El evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseverasteis. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Si retienes la palabra que te he predicado, entonces quiere decir que si tú vives esa palabra, la retienes en tu corazón y en tus obras, en tu vida cotidiana por fe, si retienes esta palabra de que Cristo murió por ti para el perdón de tus pecados y que resucitó al tercer día, como está en las Escrituras, entonces eres salvo. Entendiste el evangelio, vives el evangelio, y a partir de ahí tu vida cambia y marchas en una relación con Dios maravillosa. Y dice que Él fue entregado y que fue sepultado y resucitado al tercer día conforme a las Escrituras, en el verso 4. Ese es el evangelio. Lo que me llama mucho la atención es de que muchas iglesias no están especificándoles qué es el evangelio. Y el evangelio es que Cristo murió por nosotros, como está en la Escritura, y que resucitó al tercer día, como está en la Escritura. Y sin embargo, a veces llegan a decir, el evangelio, hermano, es hablar de Dios. Que si tú le pides a Dios que te perdone, te va a perdonar. O sea, sí, pero falta algo, ¿no crees? No, pues no falta nada, hermano, nada, es que te perdona porque te arrepientes. Y si lo declaras con tu boca, te salva. ¿Pero qué declaras? Tienes que declarar con tu boca, aunque tu vida esté en riesgo por eso, Cristo murió para perdonar mis pecados y resucitó al tercer día dando mi vida eterna. Y no me arrepiento del evangelio porque es poder para salvación. Dios es grande, es bueno, maravilloso, y no dejas de predicarlo. Eso es declarar con la boca. Aunque los demás se pongan en contra, tú a favor de Cristo. Y aunque los demás te rechacen, tú a favor de Cristo. El corazón, la mira, los ojos, todo lo que tú eres a favor de Cristo. Entonces tienes la seguridad de tu salvación. Pero si predicas un evangelio diferente, me llama mucho la atención lo que dice el libro de Gálatas, Gálatas 1, versículo 6. Estoy maravillado de que tan pronto los hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y
quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Significa, anatema es una palabra para decir maldito, pero la maldición del anatema significa que sin remisión. ¿Qué es la remisión? La redención. No vas a ser comprado. Porque si predicas un evangelio que es diferente al plan de salvación de Dios sobre la vida del hombre, entonces estás predicando un evangelio que no es de salvación. Y si tú le dices, el evangelio es que tú reconozcas el nombre de Dios. No, que reconozca el nombre de Dios es que reconozca su poderío y gobierno y soberanía y todo lo que conforma que es Dios. Pero precisamente eso tienes que empezar a reconocerlo para que vengas a una vida de arrepentimiento y puedas creer que Él murió por tus pecados. Si es que estás arrepentido y entregas tus pecados a Cristo y le dices, Señor, aquí estoy con mis pecados, aquí estoy tan sucio y vengo con mis pecados para que tú me limpies. ¿Recuerdas a todos aquellos que se acercaban a Cristo y decían, si quieres limpiarme, Señor? Y luego Él preguntaba también a otros, ¿quieres ser limpiado? ¿Quieres ser sano? Y la gente decía, sí, sí quiero. Y lo sanaba. Hoy el Señor nos pregunta prácticamente, ¿quieres ser limpio? Arrepiéntete de tus pecados. El que crea en mí, tenga vida eterna. Cristo es maravilloso, hermanos. Es maravilloso lo que hizo por nosotros Dios. Y Cristo nos está enseñando muchísimo más allá de lo que realmente pudiéramos llegar a entender. Entonces, ojo. Dice el capítulo 3 de Filipenses, prosigo al blanco. ¿Por qué Pablo nos instruye que prosigamos al blanco? Muchos se han confundido con que tenemos que luchar constantemente para no perder la entrada al cielo. No se trata de que luches para no perder la entrada al cielo, sino que luches para mantenerte en una activación constante del reino de Dios. Una activación en tu vida. En tu vida. Se trata de que en tu vida vivas, sientas el reino del Señor, en tu ser. Todo mundo se aleja, todo mundo se hace así, pero tú aquí adentro sientes al Señor y no desistes de su poder y gloria. Aunque el mundo diga que no, tú dices, aquí estoy, heme aquí, Señor. Así es de que proseguir, para ir al blanco, que es Cristo, no significa que te puedes desviar, aunque podrías. No significa que vas a perderte en el camino. Tienes seguridad en tu salvación si tú así has creído en el Señor. Si has creído y tienes relación con Dios, nada te va a arrebatar de sus manos. Nada, absolutamente nada. ¿Quién le quita al omnipotente algo de su mano? Nadie, hermanos. Nadie puede hacer tal cosa. Dios va a juzgar a los pecadores y lo sabemos. Va a juzgar a todo el pecador y no va a tomar al culpable por inocente. Jamás. Por lo cual yo te invito a que hagas una remembranza, pienses constantemente en lo que Dios ha querido de tu vida, en lo que Dios quiere para ti en tu vida. Piensa constantemente en algo que se llama el ministerio de la piedad. Te voy a poner esto para que, como último texto de hoy, para que tengas la tranquilidad, ¿de acuerdo? La tranquilidad de que entramos al cielo, hermanos, ¿cierto? Vamos a entrar al cielo. Así es que en 1 de Timoteo, capítulo 3, verso 14, dice así: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Dice, para que si tardo sepas que debes cómo conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. La iglesia tiene que ser baluarte de la verdad. Tenemos que mostrar la verdad en Cristo, no fábulas ficticias. La iglesia tiene que mostrar la verdad en Cristo, no predicamentos de hombres, ni doctrinas de hombres, ni costumbres de hombres. Tenemos que enseñar y tenemos que ser baluarte, columna y verdad. Ahora dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. En esto debemos de pensar, hermanos. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, nosotros, creído en el mundo, ya hemos creído en Él, recibido arriba en la gloria. Creemos eso junto con la salvación y sabemos que allá en la gloria donde el Señor está hoy en día, ahí tú y yo vamos a estar con Él. Así que, hermanos, que nada te haga dudar, que nada te haga dudar, que nada te quiera hacer apóstata, que nada te haga, que nada, no permitas que nada te aleje de la mano de Dios, ni de su amor. No permitas que otros vengan y te digan,
¿Estás seguro de que vas a entrar al cielo? Claro que estoy seguro, porque no es por mi fuerza, es por la fuerza de Dios. Claro que estoy seguro. No se trata de que digas amo a Dios, sino tengo relación con Dios, con el Dios que me ama, con el Dios que amo, pero es una verdadera relación. No nada más es un sentimiento en la iglesia en el que suena el pianito y siento bonito. Es una relación en la que más que un piano, su presencia está en mi vida. Y ese piano de que en un momento en la iglesia te emociona, está maravilloso, pero la presencia de Dios en la vida, eso te hace respirar. Y es por eso que dice el Salmo 150. Todo lo que respire, alabe al Señor. Hoy tenemos vida y vida en Cristo. Alabemos al Señor con todo lo que nos quede de esta humanidad, con todo lo que nos quede en estos momentos, porque la vida que nos corresponde ahorita ya es corta comparada con la eternidad, muy corta. Así es de que aprovechemos este momento para honrar a Dios, para glorificarle y nos vemos en la eternidad, hermanos. La paz del Señor sea con ustedes. Dios me les bendiga. Los estoy viendo por aquí el día martes a las 8 de la noche. Que tengan bonita noche, abracen a su familia, quiéranse mucho, amen a Dios cada vez más y conozcan de Él cada vez más. Dios les bendiga, excelente noche.